Tú eres Santiago, ¿cuántos años tienes ahora, Santiago? Tengo 70. Soy geólogo. Daba clases de ciencias de topografía y geología. Me encanta eso, muchísimo. Maravilloso. ¿Y la vuelta al trabajo ha podido ser, no ha No, podido no, ser? no, 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 no puedo. Bueno, a ver, al trabajo formal, imposible. No, me han discapacitado para todo. Pero para trabajar sí, trabajo mucho. Me gusta mucho escribir y hacer cosas. No puedo estar quieto en ningún momento. Nada, cero. No lo sé, yo antes era muy activo, pero era más pausado en mi actividad. Me cuesta mucho parar o gestionar mi vida haciendo pausas con largas. Porque es verdad. Pues sí que es necesario, pero me cuesta mucho. Antes hablaban bien, normal. Ahora hablo normal, pero me han quedado dos cosas muy raras del habla. Uno es que hablo muy rápido, que antes no hablaba rápido. Y otra cosa que no tiene que, sí tiene que ver, pero no tiene ninguna importancia, es que mi voz ha cambiado totalmente. Porque por lo visto, las enfermedades de tabaqueo rompieron cuerdas vocales. La voz me cambió de todo. No tiene nada que ver antes con ahora. Pero me da igual, porque la gente no sabe cómo lo hablaba antes. Ahora, la velocidad, fatal. Por eso es una cosa que he hecho todavía te dejo algo más. Es decir, que tengo que hacer esfuerzos muy grandes para hablar despacio, para que la gente me entienda. Así, pero eso es. Voy a sacar un billete, una ventanilla, y no le he entendido nada. Pero bueno, mire usted, lo siento mucho y hablo despacio. La imposibilidad es tremenda, pero tremenda. Esta mañana, por ejemplo, he llevado hasta aquí. ¿Por qué? Por imposibilidad. Porque venía con tanta prisa por llegar bien, que desde el frente de Ramón y Cajal hasta aquí, he perdido veces. Pero hay que preguntar. Es que me he acostumbrado a usar el móvil siempre. Ahora, a ver, por precipitación, no es eso. ¿Qué pasa? Me pierdo. Me despisto mucho. Mira, yo presumía siempre antes de que jamás me perdía. Yo biológicamente necesitaba estar orientado siempre. Soy de las personas raras que me oriento todavía con el sol. Pero, sin embargo, ahora, por ejemplo, dentro de un hospital me pierdo mucho de ciencia de coche por la noche. No sé nada de la ciencia. ¿De acuerdo? No. ¿Tuviste un traumatismo craneoencefálico entonces? Muy fuerte. Estuve en la UBI, me siguiente y disparé. Sí, se han muerto. La suerte de dos vidas. La segunda tiene que aprender todo. ¿Te emocionas más que antes? ¿Qué pasa con las emociones? Muchísimo más que antes, mucho más. Fíjate, ahora me he emocionado y no pensaba emocionarme hoy. Pero antes me emocionaba nunca, pero después de reciente muchísimo. O sea, altibajos, siempre. Muchas veces con depre, más con depre que con euforia. He escrito un libro sobre el tema, pero mi mujer lo está ¿Sobre qué? sobre mi daño cerebral, sobre lo que yo he sentido con esto, lo que me ha pasado. Y entonces, mi mujer quería corregirlo, bien corregido, no porque no se fíe de mí, que sabe que si yo bien y me gusta, sino porque decía a lo mejor intimidades que ella no quería. Y entonces, que es lógico, lo está corrigiendo, bueno, todavía está con ello. Mi sistema de valores ha cambiado totalmente. Así, ¿cómo es ahora? Ahora mira, el material me da todo igual, todo. Tengo suficiente para vivir, hasta con eso me sobra. Total, que nada más que no me importa. La gente, las personas, el tiempo. No, pues, ¿qué pasa en el tiempo? ¿Qué tiene el tiempo? Nada más. Pues, lo único que hay es la hora. Vaya no sé. Lo único que importa es la gente, la familia, los amigos. Antes era más políticamente correcto, ahora no soy nada. Da igual. Bueno, soy educado, eso sí. ¿Cuáles dirías que son así como las, estás hablando de algunas, pero cuáles son las secuelas invisibles así que te han quedado después del traumatismo más? Las tengo muy claras. La más, son pocas personas siguientes. La falta de atención es fundamental. Es que no me falta, muchas veces no presto atención, estoy distraído pensando en otra cosa. Cantidad de veces. Por ejemplo, por eso no puedo conducir. Después de salir del hospital, me quería conducir, que es una afición mía, moto y coche. Se metía en moto toda la vida. Ahora bueno, me dijeron que al final que bueno, en el hospital, pero fui a otra escuela, tuve que dejarla, yo conducía mejor que el profesor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que empecé a conducir acompañado, pero mire, tuve tantas cosas por falta de atención que tuve que dejar así, por arañar, por chorradas. Pero dijo, me pasa algo gordo y lo dejé. Tengo un carnet, lo renueve 2 años. También la falta de memoria inmediata, o sea, fatal. Es decir, vamos a ver, tengo unos pistes tremendos que es por falta de memoria, yo creo. O por falta de atención, o se juntan dos cosas, falta de atención y memoria. Porque no me acuerdo dónde dejé tal cosa. Mira, pierdo mi carnet de identidad, todo, buenas carreras, llevo fotocopias. No, que a veces tenía problemas por llevar fotocopias, o llevar eso.
pues pierdo cantidad de cosas. O donde perdí las llaves, o ir a comprar sin dinero, o ir a comprar, digo, ¿qué venía a comprar? Cosas así, así. Me han robado 3 bicis por dejadez mía, por ejemplo. ¿Cómo te han robado? Porque me da la bici y bueno, el andado, por ejemplo. Bueno, no sé si lo hago todavía porque tengo que tratar estas cosas, por ejemplo, de hablar más despacio, de pensar las cosas bien, parar a pensar, de priorizar qué es lo que tengo que hacer, o qué es lo que es más importante o menos importante o más urgente. Entonces, por ejemplo, mi herramienta fundamental es la agenda. Constantemente tengo que tener la agenda encima para programarme bien cada día y hacerlo bien. Porque si no se me olvida todo. Mi mujer está harta, dice que hablo demasiado. Me dice muchas veces, no hablas con nadie. Que verdad. Y hago esfuerzo en no hablar, porque hablo demasiado. O cuento cosas que a la gente no le importa nada. Me hablo demasiado, por ejemplo. No soy poco cuidadoso en eso. Ahora estoy mucho mejor, pues mucho mejor. Pero lo he hecho muchas veces. ¿Y qué cosas te ayudan a no perderte o a no decir de más o a... La rutina me es fundamental tener mis rutinas, aunque sean tonterías. Entonces me levanto y desayuno. Luego me ducho, por rutina. Me lavo los dientes. O sea, son todo cosas rutinarias así. Para hacer bien. O luego pensar en la casa, pensar en la familia, en los amigos, en los niños. Lo que hay que hacer es urgente. La rutina te ayuda. Muchísimo, fundamental. O la organización. Mira, cuando estoy tranquilo, sé que lo hago todo muy bien. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo temas complicados de tipo administrativo y sé que los hago muy bien y la gente me dice, por ejemplo, mi mujer, que los hago muy bien, perfectamente bien. Hay gente que, hay cosas que veo que la gente que yo soy muy bueno para hacer algunas cosas y yo sé, y las hago, y sé, sí, y sí que las hago, y las hago muy bien. Ahora, cuando tengo que estar reposado, tranquilo, muy tranquilo. Más que eso, la tranquilidad, fundamental. Mira, ahora voy a yoga, por otra razón, pero hay una parte físicamente, pero por otro lado, por estar tranquilo. Estoy pensando, estoy mirando la chuleta porque me es más cómodo, porque se me olvida y tenía cosas que apuntadas porque pues ser interesantes. Así, por ejemplo, falta de coordinación la tengo, física, lo cual es lo que me ha impedido realmente en muchas pocas cosas. Bueno, cosas muy buenas, por ejemplo, bailar. Antes bailaba mucho, ahora sé bailar, pero no me atrevo, no me sale bien. O la que tocaba la guitarra, la tocaba fatal, pero la tocaba. Trasleaba y punteo. Ahora, no, o sea, no lo dejo, porque sé que no me gusta. Son cosas así. Soy ahora menos sociable que antes. Por ejemplo, cuando hay mucha gente, no me gusta nada. Ya sea una boda, un funeral, una fiesta de mis hijos, una noche buena. Me da igual. Pero es que no puedo. No puedo entender a tanta gente junta. No puedo divertirme con tantísima gente. Me aturullo, me corto. Soy menos social, por eso. Y porque no se me entiende, también. Me cuesta también seguir el hilo de algo. Por ejemplo, un libro complicado, me cuesta un poquito seguirlo, o soy lentísimo. Una película complicada, lo mismo. Una conversación con mucha gente, imposible. Imposible. Si hablan muchos, no puedo. Debo hablar con uno. Eso, hay mucha gente hablando, mucha gente me aturdida. No puedo estar con mucha gente. Imposible. Y en parte también, porque como a veces me entienden mal, prefiero no estar. Sé que soy el mismo, incluso en cosas mejor que antes. Pero en algunos se quedó ahí, que son menos importantes. Antes estuve durante 1 año, 2 años, cansadísimo siempre, no hacía nada, no podía, imposible. Siempre cansado. Luego eso me fue pasando. Ahora no, duermo bien y me canso poco. Te hago deporte, hago deporte me viene bien para todo. Entonces hago deporte. ¿Y hay algo que te gustaría decirle a otra persona que haya tenido un accidente? Que confíen mucho, que busquen ayuda, que la hay, y hay cosas muy buenas de ayuda, muchísimas. Aparte de personas, cantidad de instrumentos, de técnicas, o desde instrumentos, desde un simple móvil, hasta trucos, estrategias que te enseñan tus personas de alrededor, o quien te quiere, o gente especializada, que te lo enseñan bien. Has conseguido muchas herramientas para llevar una buena vida ahora, ¿no? Sí. Ahora vivo lo que yo, muy bien, demasiado bien. De verdad, es así. Estoy encantado. Sí. Bueno, muchas gracias, Santiago. A ti.